Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Muy buenas, gracias por su sintonía. Les saluda Héctor Cabrera y Karina Cooper, y juntos iniciamos la segunda temporada de Actualidad Semanal. En el día de hoy hablaremos de algunos temas. El central será la inteligencia artificial. Nuestros invitados son del estado de California, del estado de Kentucky y de la ciudad de Panamá, entre otras localizaciones a nivel mundial. Así es, Héctor. Además, tendremos la pregunta de la semana, que es la siguiente. ¿En qué área cree usted que los robots podrían reemplazarnos en unos 50 años? Ingrese a la página de Facebook y allí podrá encontrar la pregunta de la semana de Actualidad Semanal. Veamos qué es la inteligencia artificial, cómo y quiénes la están desarrollando. Además, qué implicaciones o aportes positivos nos brindará. Karina Cooper nos amplía. El mundo se ha embarcado en un viaje impresionante a la inteligencia artificial. Los aparatos que la incorporan se han ido colando silenciosamente en la manera en cómo vivimos, trabajamos y nos entretenemos. Pero, ¿estamos claros de qué se trata ese tipo de inteligencia? En ese sentido, el profesor Lauren L. Goggi del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad de California en Berkeley nos conduce a disipar cualquier duda. La inteligencia artificial esencialmente es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas que usan un modelo de método matemático. Estos procesos incluyen el aprendizaje de la información, la predicción de la información y la toma de decisiones a partir de la información. Sobre la inteligencia artificial, todo el mundo tiene algo que decir. Sin embargo, a menudo las personas tienen una idea equivocada o existen mitos en relación a este tipo de inteligencia. Una de esas ideas es imaginar que algo nuevo y que ha sido inventada en los últimos 5 años. Esa es la imagen que algunos medios de comunicación tienden a presentar, principalmente porque hay compañías detrás de esta imagen, las cuales dejan ver que es una cosa nueva o algo completamente revolucionario. Pero estamos todos acostumbrados a trabajar con máquinas, con automatización. Esto ha estado por mucho tiempo entre nosotros. En la actualidad existen diversos tipos de industrias y compañías grandes y pequeñas que utilizan la inteligencia artificial de manera tradicional. Por ejemplo, la industria de aviación lo ha estado utilizando. A modo de referencia, cuando una persona reserva un boleto de avión, el sitio web de la reservación trata de brindarle el mejor precio. Esto es todo un sistema que está automatizado. Entre las formas más populares en que la inteligencia artificial se está empleando, hoy en día, está el asistente virtual Alexa de Amazon, que descifra nuestro habla y nos ayuda a buscar información, comprar, programar citas, entre otros. También Netflix, una tecnología predictiva altamente precisa que analiza las reacciones de las personas hacia las películas o series para sugerirnos títulos que pueden gustarnos. Además, destaca el modelo S de los autos Tesla, el cual se le puede ordenar que encienda y salga del garaje con una aplicación sincronizada al móvil. Existen otros avances que están ocurriendo fuera del radar del conocimiento de las personas. Hay mucha inteligencia artificial que está relacionada con producir electricidad a la cantidad correcta, al momento preciso y al costo más bajo. Pero avances en ese dominio raramente se discuten. Informáticos de la Universidad de California en Berkeley vislumbran las implicaciones de la inteligencia artificial en el futuro. Por ejemplo, Peter Advil expresó a Tech Insider que los robots permitirán reducir drásticamente, tal vez incluso llevar a cero, los accidentes de tráfico y las muertes.
mientras que Stuart Russell dice que las computadoras muy inteligentes podrían resolver todos nuestros problemas, incluyendo el cambio climático. Ya nos quedará para largo plazo comprobar con qué inventos realmente nos sorprenderá la inteligencia artificial. ¿Cree usted que podríamos desarrollar robots asesinos y delincuentes invencibles? Tras ver películas de ciencia ficción sobre máquinas y humanos, podemos sentir dudas sobre la inteligencia artificial, creándonos varias interrogantes. Destaca el hecho de que las computadoras pueden estar sesgadas en términos de género o raza, lo cual es capaz de afectarnos, tal como lo ejemplifica Noel Sharkey, reconocido profesor de robótica e inteligencia artificial de la Universidad de Sheffield en Reino Unido. Recientemente se ha dado un caso en los Estados Unidos en el que a un hombre se le negó la libertad bajo fianza por su color de piel, debido a que la computadora tuvo la idea de que si era negro, era 2 veces más propenso a que se le rechazara la libertad provisional. Pienso que como seres humanos queremos justicia, es decir, deseamos ser tratados con equidad sin importar nuestra raza. La inteligencia artificial también es una amenaza tangible para muchos empleos actuales y futuros. Con toda esta automatización es claro que va a causar algún tipo de desempleo masivo, y eso es debido a que estas máquinas se están ubicando en fábricas y haciendo trabajos que los humanos normalmente realizan. Países como Estados Unidos, China y Rusia ya han desarrollado robots que son capaces de matar, por ejemplo los drones. Pero, ¿hay razón para preocuparnos en que estos se convertirán en robots asesinos y delincuentes invencibles en el futuro? Hoy día hay muchas historias de miedo sobre la inteligencia artificial, pero creo que el verdadero peligro en la tecnología viene de los humanos, no de una tecnología que de repente empiece a hacer cosas por órdenes de ella misma. Considero que ningún ser humano en este planeta, incluyendo a los bebés, tiene algo de qué alarmarse en este momento. Sin embargo, nunca puedo decir nunca. Es más, no puedo decir que la realidad actual por siempre se mantendrá así. Muchas personas relacionan la inteligencia artificial con máquinas que aprenden por ellas mismas o robots que se volverán más inteligentes que nosotros a tal punto que comenzarán a crearse a ellos mismos y buscarán maneras para detenernos para que no los apaguemos. Esta idea es un poco loca porque para que las máquinas aprendan usualmente les toma a los científicos 1 año como mínimo para diseñar su lenguaje de aprendizaje. Es decir, sabemos de antemano qué es lo que queremos que ellas aprendan y luego las entrenamos con determinadas estimulaciones. No es que ellas aprendan por sí solas, requiere de la ciencia humana mucho trabajo para esto. Tal vez en 200 años las cosas sean diferentes, pero no en este momento. Noel Sharkey advierte que se está haciendo muy poco para mitigar los riesgos derivados de la inteligencia artificial y la tecnología de robots. Por ello, plantea que se instauren regulaciones. Creamos leyes sobre derechos humanos con respecto a la tecnología, es decir, leyes que nos faciliten establecer claramente los límites de lo que le permitimos a la tecnología hacer con nosotros y por nosotros. Daniel 12:4 nos habla de un gran desarrollo científico que ocurrirá en los postreros días. Al ser testigos de los continuos inventos y de los adelantos de la tecnología y la inteligencia artificial, sumado a eventos que están ya ocurriendo en el mundo, no cabe la menor duda de que los tiempos del fin que le fueron mostrados a Daniel son estos que ahora estamos viviendo. Recuerde participar con nosotros en la pregunta de la semana de Actualidad Semanal. Ingrese a nuestra página de Facebook y allí usted podrá responder. Además, nos puede sintonizar bajando la aplicación de Aliento Visión desde cualquier celular y así tener la oportunidad de interactuar con nosotros. Ahora vamos a un corte comercial, pero al volver, conozca qué tiene que ver la tecnología digital con la Biblia. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. La tecnología digital confirma la inalterabilidad de la Biblia. Nuestro compañero Héctor Cabrera nos amplía.
Un antiguo rollo carbonizado descubierto en el año 1970 se ha podido analizar ahora con tecnología avanzada. El trabajo de análisis digital 3D en base a rayos X llevado a cabo por la Universidad de Kentucky junto a expertos de Israel han contactado con tecnología de Google y el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencia Norteamericana. El minucioso trabajo ha dado resultados sorprendentes. Se ha podido demostrar que la pieza encontrada hace casi 4 décadas en la zona de Ein Gedi, junto al Mar Muerto, es la copia más antigua que se tiene del Levítico judío y la evidencia más antigua de un texto bíblico estandarizado. En 2000 años el texto de Levítico no ha cambiado. Esto corrobora tanto la Biblia judía como la mayoría de traducciones bíblicas protestantes en la actualidad. Hallazgos tales como los manuscritos del Mar Muerto han mostrado que en gran parte esto sucedió antes del siglo I de nuestra era, aunque los textos encontrados allí y los conocidos hasta entonces parecen presentar cambios menores. Tratar de desenrollar digitalmente el papiro carbonizado parecía una broma al principio, pero ha acabado abriendo posibilidades totalmente inesperadas. No solo era posible ver que había escritura, sino que el texto incluso era legible, explicó William Brent Sears, un experto en informática de la Universidad de Kentucky. La Biblia es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados llamados libros. Estos libros fueron escritos primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después de reunidos para formar el Tanaj, que es en el Antiguo Testamento para los cristianos y luego el Nuevo Testamento. La doctrina de la inspiración de la Biblia nos enseña que la escritura es inspirada por Dios, es decir, Dios personalmente supervisó el proceso de escritura. ¿Se ha preguntado usted qué tiene que ver las matemáticas del universo con Dios? Veamos el siguiente informe. Mientras algunos hombres han expresado incredulidad en Dios, el profesor de política pública de la Universidad de Maryland, Robert Nelson, dio una explicación para mostrar la probabilidad de la existencia de un Dios. Nelson citó al físico y matemático húngaro Eugene Winger, quien planteó que la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que limita con lo misterioso y no hay explicación racional. En este sentido, el astrónomo Donnie Faulkner, de Respuestas en Génesis, nos ofrece su parecer. El problema para una persona que no cree en Dios como el creador es encontrarles respuestas a cómo se produce el orden en el universo o cómo se origina la consistencia de los números. No podemos separar las matemáticas de la realidad física del mundo que nos rodea, así que creo que el punto de vista cristiano es mejor para explicar las matemáticas detrás del universo que vemos. Según Nelson, al igual que las matemáticas, la conciencia no posee presencia física en el mundo, pues una imagen o pensamiento que entra en la mente no tiene dimensiones mensurables. Y estos pensamientos no físicos misteriosamente dirigen las acciones del cuerpo humano. Para Nelson, el carácter sobrenatural del funcionamiento de la conciencia humana incrementa la posibilidad de la presencia de un Dios sobrenatural. En efecto, la Biblia revela la existencia de nuestro asombroso Dios, del cual hace eco el reverendo y comentarista profético Rogelio Cooper en esta reflexión final. La precisión matemática en que funcionan los astros, el universo, la Tierra, su movimiento de rotación, su movimiento de traslación alrededor del Sol, y todo con una precisión de nanosegundos, todo eso no se puede explicar a menos que alguien con sabiduría infinita y entendimiento infinito, matemáticamente configuró el universo para que funcione de la manera tan ordenada y precisa como lo conocemos hoy día. Además, ¿qué revelan las cartas de Albert Einstein sobre Dios? Se lo contamos aquí en Actualidad Semanal. Una carta escrita por el famoso físico Albert Einstein, que contiene en ella su percepción sobre Dios, fue subastada recientemente por la casa Winners en Jerusalén.
La carta, dirigida a su colega físico David Vaughan, tuvo la mayor oferta de $84,000. En la misiva redactada en 1954, Einstein escribió: «Si Dios ha creado el mundo, su preocupación principal no fue ciertamente facilitar su comprensión. Así lo siento fuertemente desde hace 50 años». Eduardo Steele, doctor en matemáticas pura y aplicada, nos interpreta el enunciado del científico. Que bueno, para entender el mundo, approach it, ¿no? O sea, acercarnos a él, hay que hacerlo matemáticamente, y la matemática que se requiere ahí es bien avanzada. Tenía todo lo necesario, lo tiene todavía para estudiar este mundo. Pero no es fácil, requiere esfuerzo, sacrificio, estudio. La carta subastada no es la primera en la que el físico mencionó a Dios. En 1925 le escribió al físico italiano Giovanni Giorgi que Dios ha creado el mundo con más elegancia e inteligencia. A juzgar por esta y otras cartas en las que Einstein citaba a Dios, el doctor Steele concluye explicándonos a qué se refería Einstein al nombrar a Dios. Ellos le daban un nombre, o más bien lo veían muy bien como un principio que le llamaban Dios. Él a veces en una de esas cartas, él le llamó el milagro. A veces llamaba milagro, y cuando usaba el término de Dios, él se refería a eso. Ahora vamos a un corte comercial, pero al volver, conozca a qué velocidad se mueve nuestra galaxia. La respuesta de los científicos les sorprenderá y analizaremos la poligamia en el mundo. Ya regresamos con Actualidad Semanal. Ya con ustedes, Actualidad Semanal. Seguramente nunca se ha preguntado con qué velocidad se mueve nuestra galaxia. La respuesta de los científicos les sorprenderá. Ni siquiera nos damos cuenta de ello, pero nuestro planeta gira sobre sí mismo a 1.600 kilómetros por hora, al mismo tiempo que orbita alrededor del Sol a una velocidad cercana a los 100.000 kilómetros por hora. Una fuerza invisible desplaza nuestra galaxia a 2 millones de kilómetros por hora. La Vía Láctea es atraída por una gran concentración de materia y es a la vez impulsada por una región del espacio casi vacía, hasta ahora desconocida. Tal vez muy rápido, sí, aunque nada comparado con el Sol, que con todos sus planetas a cuestas se desplaza alrededor del centro de nuestra galaxia a unos 850.000 kilómetros por hora. Recientemente, un equipo de investigadores de la Universidad Hebrea en Israel cree haber identificado ese algo. El estudio se publicó en Nature Astronomy, justo frente a nosotros, a unos 650 millones de años luz de distancia. Hay una densa agrupación de más de 76.000 galaxias, conocida como el supercúmulo de Shapley, y sabemos que esa enorme concentración de materia nos está atrayendo de una forma irresistible junto a las demás galaxias de nuestro alrededor. A veces las galaxias se acercan demasiado y chocan entre sí. El cosmólogo Yehuda Hoffman, que ha dirigido investigación, ha elaborado junto a su equipo un nuevo mapa tridimensional de nuestros alrededores galácticos, y en él ha encontrado por primera vez esa misteriosa zona muerta a la que ha bautizado como dipolo repulsor. Hoffman y sus colaboradores han descubierto en su mapa como más de 8.000 galaxias cercanas. Todos los cuerpos que forman parte de una galaxia se mueven a causa de la atracción entre ellos debido al efecto de la gravedad. Veamos ahora un breve análisis de la poligamia en el mundo, un tema controversial que no tiene argumentos. La poligamia es el régimen familiar que permite que un individuo esté casado con varias personas al mismo tiempo. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, firmó una ley que permite a los hombres casarse con cuantas mujeres quieran sin el consentimiento de su primera esposa. Esta legislación, que había sido aprobada por el Parlamento en marzo, fue criticada por grupos de mujeres y líderes cristianos. En esa sesión legislativa parlamentarias, las mujeres abandonaron el recinto tras un intenso debate.
La Federación de Mujeres Abogadas de Kenia dijo que iniciará una ofensiva legal contra la nueva normativa, mientras que el Tribunal Supremo de British Columbia declaró culpable a 2 líderes religiosos de la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Canadá por practicar poligamia. Winston Blackmore, de 61 años, se casó con 24 mujeres, mientras su excuñado James Oller, de 53, se casó con 5. Ambos fueron imputados por un cargo de poligamia y enfrentan una condena de 5 años cada uno. El fallo histórico se considera como una prueba de los límites de la libertad religiosa en Canadá en un caso que lleva décadas formulándose. El psicólogo y terapeuta familiar, el doctor José Rafael Dunger, se refirió al tema señalando lo siguiente. Desde que se definió como normal que 2 hombres se pudieran casar, no solamente que pudieran tener sexo, sino tener un matrimonio y criar hijos, eso abre las puertas a todo lo que uno se puede imaginar, porque estamos eliminando absolutos, reglas, parámetros, y sin reglas o parámetros, pues no hay razón para prohibir nada. La Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una secta disidente de la mejor conocida Iglesia mormona. Esta secta tiene una rama en los Estados Unidos con unos 10,000 miembros. Consideran los matrimonios múltiples o celestiales como uno de los fundamentos de su fe. Es importante tener en cuenta que las relaciones sexuales ocasionales, las orgías, la prostitución y el intercambio de pareja no se enmarcan dentro de lo que se conoce como poligamia. La Sociedad Americana de Psiquiatría, de la misma manera que en el 1973 legalizó, desclasificó la homosexualidad, acaba de definir en el año 2013 que todas las desviaciones sexuales, todas sin excepción, pueden ser normales con tal de que uno se sienta bien al hacerlo. Entonces, así comenzó el tema de la homosexualidad. Eso significa que por el camino que estamos, cualquier cosa puede pasar mañana. Según el más reciente informe sobre demografía y salud, la poligamia constituye el 29% de todos los matrimonios en el norte de Ghana. Las mujeres y hombres que hacen parte de este arreglo son predominantemente musulmanes. El psiquiatra Dr. José Rafael Dunger dice que ya cualquier cosa es posible. Realmente ya no existen argumentos para prohibir la poligamia. Desde que se legalizó el matrimonio homosexual, desaparecieron todas las causas posibles para prohibir que varios hombres se casen, varias mujeres se casen con un hombre, o que varios hombres se casen con una sola mujer, lo cual es más raro, pero legalmente también sería posible. Pero lo cierto es que Dios permitió durante un tiempo que el hombre tuviera más de una esposa. Esto se puede encontrar en el libro sagrado, la Biblia, en Génesis 4:19, también el capítulo 16, versos del 1 al 4, 29, 18 al 29. Sin embargo, Él no dio origen a esta práctica, pues Adán solo le dio una mujer. Más tarde, Dios inspiró a uno de los discípulos de Jesús para que escribiera que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Veamos qué respondieron algunos de los televidentes a la pregunta de la semana, que es: ¿en qué profesiones las máquinas o robots podrían reemplazarnos en 50 años? Dania Sánchez comenta: creo que para las personas que ejercen la profesión de finanzas y contabilidad, también sería muy divertido ver robots policías o vendedores. Por su parte, Rosemary Hernández responde: supongo que en el área de los ingenieros automotrices. Siguiendo con el análisis de la poligamia, hay estudios que revelan que la calidad y la cantidad de espermas está disminuyendo. La calidad y cantidad del esperma humano está disminuyendo. El semen de los occidentales es peor que hace 40 años, mucho peor, en 2 de las variables que determinan su calidad: concentración de espermatozoides por mililitro y cantidad total de espermatozoides.
Las cifras se han reducido a menos de la mitad. De seguir sin determinar y atajar la causa, en unas pocas décadas puede haber una epidemia de infertilidad masculina. Tras revisar unos 7.500 artículos científicos, incluían más de 42.000 hombres de 50 países de los 5 continentes recogida desde 1973. Los trabajos seleccionados ofrecían cifras sobre la concentración de espermatozoides por mililitro y también el número total por eyaculación. Este descenso se ha producido entre los occidentales europeos, australianos, neozelandeses y americanos del norte. El declive no parece estar sucediendo entre africanos, asiáticos o americanos del sur, aunque la muestra de estudios de estas poblaciones es sensiblemente menor. Los hombres pueden ser considerados subfértiles con concentraciones espermáticas inferiores a los 40 mililitros, pero en la determinación de la fertilidad masculina intervienen otros factores como la morfología o la cantidad total de espermatozoides. Al respecto de esta situación, el urólogo Dr. Isaías Jiménez Batista nos dice el porqué de este descenso en los hombres. Pues bien, eso fue un estudio de la Universidad de Oxford en Reino Unido. Duraron aproximadamente cerca de 2 décadas estudiando sobre la calidad del semen en los últimos años. Y ellos llegaron a la conclusión de que realmente está disminuyendo la calidad del semen. Y eso se debe al estilo de vida que se está viviendo en los países desarrollados, los países industrializados. El descenso es aún más marcado en esta otra variable, la cantidad total de eyaculación. Aquí los 337 millones de espermatozoides por eyaculación de 1973 se han reducido hasta 137.5 millones 4 décadas más tarde. ¿Qué consecuencia podría tener esta situación desde el punto de vista científico con el futuro de la raza humana? A lo que el doctor Isaías Jiménez respondió. Desde el punto de vista científico, si lo analizamos, lo que vamos a tener es menos procreación, pero no que la raza humana se va a extinguir. Lo que vamos a tener más pareja infértil, vamos a tener más personas que con dificultad para embarazar. Y modernamente se están desarrollando mucho lo que es la inseminación artificial, la inseminación in vitro, y es porque tenemos más casos de infertilidad y tenemos más dificultades. Y yo creo que la tecnología también va a ayudar a que esto no sea un problema para la humanidad. Es por eso que para conseguir unos espermatozoides fuertes y capaces de fertilizar un óvulo, es aconsejable principalmente llevar unos hábitos de vida saludables. Así concluimos con esta entrega del análisis de algunos temas esenciales que nos invita a la reflexión, como la velocidad de la galaxia o los peligros del desarrollo de la inteligencia. Además, cómo la poligamia se está extendiendo y lo más preocupante es que para muchos es un concepto con aprobación. Gracias por su sintonía. Estuvo con ustedes Karina Cooper y Héctor Cabrera. Sigan en sintonía de Aliento Visión, el canal de la vida abundante. Un programa periodístico que procura ampliar y ventilar a fondo noticias y acontecimientos de gran interés para todos.